Querido compañero, que le tengo un gran aprecio para analizar un poco esta semana post elecciones. Solamente le digo, con esto cierro, que mañana sábado la temperatura mínima de 15, máxima de 27, el domingo mínima de 17, máxima de 26, el lunes un día de sol, mínima de 17, máxima de 28, bien ya primavera, y el martes hay un 55% de posibilidades de lluvia, 18 de mínima, 24 de máxima. Bueno, después voy a seguir con los pronósticos, en este caso solo de la temperatura, porque Mariano Barrio, un querido colega, no solo que lo distingo en lo profesional, sino también que varias veces, inclusive en este programa, hemos pasado micros que ahora le voy a pedir que los vuelva a hacer, que los poníamos en Radio Universidad los sábados, porque él se puso al hombro una cosa que es fantástica. Miren ustedes, ¿no? Intentar ser el nexo entre aquellos que necesitan trabajo y hoy por hoy los pocos dadores de trabajo. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, María Orviña? ¿Bien? Bien, por suerte, un gusto escucharte. Bueno, no, gracias por tus conceptos. No, por favor, sí, tenemos que repetir, estamos medio terminando el año, pero hay que dar otro empujón, ¿no? A esa cadena de valores que vos hacés con tanto esmero y con tanto, además, ahínco, ¿no? No es fácil. Bueno, ahora está muy difícil, está muy difícil porque prácticamente no hay creación de empleo, entonces se complica muchísimo la rotación y la posibilidad de encontrar. Sin embargo, sigo recibiendo, obviamente, pedidos junto con la gente del movimiento. Tratamos de darle curso y, bueno, hacemos todo lo posible, ¿no? Pero hay como una sensación de abatimiento en el país, ¿no? En cuanto a lo económico. Todos... yo noto en los empresarios, en los que generan empleo, noto como una sensación de, bueno, queremos hacer esto es así, no hay muchas posibilidades de cambiar. Hay costos muy grandes en lo laboral y entonces la rentabilidad, la competitividad de las empresas no resiste la creación de empleo y sin ir más lejos, hoy se están destruyendo empleos. Esta es la verdad. Hay muchas empresas, si vos te pones a googlear, poné en Google, no te digo vos, pero el oyente, ¿no? Cierres de empresas, despidos, te sale una fila interminable de noticias. Hay otro elemento, Mariano, hay otro elemento, y que son los despidos encubiertos. ¿Encubiertos vía qué? Vía el acuerdo. Porque el trabajador por ahí necesita... porque no tiene ni para comer y bueno, ante la realidad de que su fábrica, porque a ver, nadie conoce como los trabajadores lo que pasa dentro de una fábrica. Cuando te despiden porque, bueno, por razones que no son netamente las de producción y cuando es porque ya no hay más. Yo creo que un señor empresario, ¿no? De los que aportan, de los que quieren producir, lo peor que le puede pasar es despedir un trabajador, porque no solamente por algunos, también por la cuestión de afecto, porque todos los días lo ven, todos los días conocen su familia, sino por una cuestión de lo que invirtieron en ese trabajador, para capacitarlo, ¿no? En momentos que tan livianamente se habla de la reforma laboral. No, es una masacre lo que está pasando, bueno, en la provincia de Santa Fe, en Rosario con Acindar, por ejemplo, y la destrucción de toda una cadena de valor. Ayer me enteré que en la zona de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, SKF, 150 despidos, y muchos que te dicen, por ejemplo, otro caso en provincia de Buenos Aires, en la zona de Otamendi, una fábrica de puré, que ahí está cerca de Balcarce, entonces se hace mucho puré para tener las marcas de puré en polvo, ¿no? Y me decía un empresario, un directivo de esa fábrica, que
dejaron de producir y están importando de China el puré para venderlo en la Argentina. Eso es destrucción de puestos de trabajo en la Argentina. Es que vos no podés abrir sin miramientos. Y a los que son empresarios acá, aplicarle todo el peso de las leyes y demás, sin favorecer como favorecen al RIGI y a los que traen, a los que importan. Un país sin un comercio interior, sin una producción interior y sin que se consuma en el país, no está destinado a crecer. No, tal cual. Y muchas de las empresas que hoy piden o dicen que cierran la persiana para la producción, pero abren la ventana de la importación. Entonces se transforman en importadores, pero los trabajadores afuera. Y uno dice, bueno, ponele que sea más negocio, ok, pero ¿y esos trabajadores van a poder comprar esa zapatilla más barata que viene de China cuando no tenga trabajo? Mariano, cuando es una cadena de despidos, se transforma, esto destruye el poder de consumo, ¿no? Así es. Vos te acordarás, porque tenés edad suficiente como la que tengo yo, para recordar qué pasó cuando se privatizó Somisa. Yo me acuerdo, la cantidad en aquel momento eran kioscos o un taxi. Ahora, más o menos parecido. Ahora, eso llegó un momento, yo fui a San Nicolás en esa época, ¿te acordás que cubríamos todo lo que tenía que ver con lo gremial? Y yo recuerdo haber caminado por las calles de Somisa, por el barrio de Somisa, por las calles de San Nicolás, por el barrio de Somisa, y vos veías 2, 3 kioscos en una manzana, en una cuadra. Decís, esto es imposible, pues no es el Trujotero. Sí, los maxi kioscos, las canchas de pádel, los remises. Ahora eso se transforma en el Uber, en el Cabify, en las aplicaciones de internet para transporte personal. Entonces, claro, te despiden y algunos encuentran un trabajo en este cuentapropismo, pero no todos pueden. Aparte, no se puede llenar el país de una misma actividad. Entonces hay una falta de planificación que es muy preocupante, y las únicas inversiones en las que se están pensando para promover y para eximir de impuestos y para hacerles grandes planes de regímenes de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, son las petroleras, las mineras, las empresas extranjeras, es decir, todos grandes, empresas que en relación a la contratación de personal no son creadoras de fuentes de trabajo en relación al producto que representan, ¿no? Entonces, pueden representar a lo sumo entre todos esos sectores un 5% de la población económicamente activa para dar trabajo, pero no arreglás todo, ¿no? Es decir, acá tenés que, recomponer todas las cadenas de producción y las cadenas de valor en todo el país y en todo el interior, sobre todo en el interior. Mario Ackerman me decía algo con la sensatez que lo caracteriza, ¿no? Este hombre que tantos años estuvo en la OIT, abogado laboralista, especialista en temas de higiene y seguridad, pero bueno, que conoce, por supuesto, el derecho de arriba para abajo. Decía, reforma laboral, sí, pero para otras cosas, para actualización de leyes, etcétera, etcétera. Ahora, si todo esto sirve si el gobierno en paralelo crea empleo, pero no es que con la reforma laboral se va a crear empleo. El empleo lo tiene que crear el Ministerio de la Producción, o empujar, o dar las posibilidades, ¿no? Exacto. Estoy totalmente de acuerdo con esa premisa, porque la reforma laboral en un contexto de recesión acelera despidos. En cambio, la reforma laboral en un contexto de crecimiento podría agilizar contrataciones. Pero si vos no tenés un ecosistema productivo con incentivos para producir, con rebajas de impuestos, con un equilibrio en positivo, entonces tenés pymes que están cerrando, que les abrís las importaciones, la cadena
del calzado que trabaja el 20% de la capacidad instalada, porque importás calzado de China o de Brasil. Sí. Entonces, el textil está realmente... El textil. Y entonces, ¿cuál es el argumento falaz de Javier Milei? Yo, perdón a los que lo votaron y a los que lo respetan, pero yo creo que usa argumentos falaces. Nosotros no vamos a subsidiar a los ineficientes, ¿no? Porque las empresas pyme que son ineficientes, que buscan subsidios, siempre vivieron del Estado. Esto es una falacia. En realidad, acá hay muchos sectores que viven del Estado y que son amigos de Milei. Por ejemplo, el caso más paradigmático, Eduardo Ornequian, que es el empresario paradigmático, jefe de toda la vida de Milei, que tiene una empresa que vive del Estado, que es la que pone el servicio para los aeropuertos. Me parece muy bien, lo hacen muy bien, es una gran empresa, reconozco eso, pero vive del Estado. Claro. Pero sin ir más lejos, tenés otras, por ejemplo, la empresa Mercado Libre de Impuestos, ¿no? La empresa de Marcos Galperín, claro. Yo le digo Mercado Libre, pero es libre de impuestos también, que tuvo exenciones de ganancias por 51 millones de dólares en el primer semestre. Tenés Tierra del Fuego, que viven subsidiados con exenciones impositivas. Los amigos del presidente, especialmente de Caputo, de Macri. Pero claro, tenés a Miregor, que es de Nicolás Caputo, el principal amigo de Macri, y el primo de Luis Toto Caputo, y además tío segundo de Santiago Caputo y de Francisco Caputo, que hoy son los que comandan el gobierno en la Argentina. Tenés a Chernahovsky, que tiene una línea de pertenencia a todo el mundo empresarial conectado con el gobierno, pero con este gobierno y con los anteriores. Entonces, hay privilegios que cuando se otorgan, se dicen, no, son derechos adquiridos porque en su momento hubo promociones industriales. Pero vos me estás diciendo de que el zapatero vive subsidiado del Estado y porque tiene que pagar todos los impuestos, cierra, y a la empresa que fabrica celulares en Tierra del Fuego y que no paga ni ganancias, ni IVA, ni cargas aduaneras, se enriquece, compra otras empresas, genera una ganancia extraordinaria y no paga impuestos. Claro. Y eso está bien porque se llama Nicolás Caputo, porque se llama Robert Chernahovsky. No tengo nada contra ellos, absolutamente nada, ni contra Marcos Galperín. Pero terminemos con la Argentina hipócrita y con la Argentina falsa y mentirosa. Hay que empezar a cobrarle impuestos a los que no pagan, pero que tienen capacidad contributiva, y de manera progresiva, estudiando el presupuesto, estudiándolo con la oficina del presupuesto, generando todo un equipo de trabajo con el Parlamento, con la Secretaría de Hacienda. No digo hacer algo mal hecho y a los ponchazos y de un día para el otro, sino estudiar cómo se puede equilibrar y qué tipo de exenciones se pueden eliminar para que no se desequilibre la economía, para que no haya despidos, ir a ahorrar 2,5 puntos del PBI en exenciones tributarias, que tenemos 4,7, Francia tiene el 2,6 y nosotros tenemos 4,7% de regalos tributarios a los amigos. 4,7. Multiplicá 4,7 por 6, es 5 por 6, 30, son 30.000 millones de dólares. Y después no tenemos plata para cumplir con la ley que indica el Parlamento. Exactamente. Eso es el punto que no estamos viendo y que muchos no ven. Yo trato de difundir esto al máximo posible, porque esta es la gran mentira de la Argentina. No tenemos que cortarle la cabeza ni a los jubilados, ni a las pymes, ni a los docentes de las universidades, ni a los médicos, ni a los discapacitados. Hay que equilibrar las cargas tributarias, eliminando por lo menos un 2,5% de exenciones, recuperando 15.000 millones de dólares para el presupuesto. Con eso nos pondríamos casi como Francia en términos de beneficios impositivos. No está mal, que tiene 2,6% de carga de beneficios impositivos, y con esos 15.000 millones de dólares, que hoy serían unos 20 o 25 millones de pesos, billones de pesos, billones de pesos,
podés empezar a aumentarle a los jubilados, aumentarle a los médicos, a los docentes, a los discapacitados, empezar a devolverle a los sectores que le robaste la plata y darles beneficios impositivos al campo para que no pague tantas retenciones y para que pueda exportar la soja y pueda traer dólares al país, y a las pymes del interior del país y de todo el país para que reconstituyan las cadenas productivas y empiecen a dar trabajo y bajar las cargas patronales, que hoy es lo que realmente impide a muchos empresarios contratar. No es la reforma laboral, es el costo que significa un empleado en blanco en una empresa. Y después, si vos querés, te tomo que dentro de 1 año, 2 años, cuando ya tengas un empleo en crecimiento, ahí estudies la reforma laboral. Exacto. Estamos en un todo de acuerdo. Mariano, estos son los temas claves sobre los que hay que hablar y que en general no se habla. Por múltiples razones, porque, bueno, quedan pocos medios independientes, primero y principal, y bueno, por alineamientos políticos, también por afinidad de algunos colegas y otros por razones personales o de su vida, no lo sé, ni me meto en eso, pero sabemos que no es fácil. Ahora, la última pregunta, ¿qué validez le das a la reunión con los gobernadores sin en una manera insólita de dejar afuera el 37% del electorado que además votó por Milei, que es la provincia de Buenos Aires, además de las otras 3 provincias? Digo, ¿y qué proyección económica, vos que entendés de economía, le das a esta etapa de Milei en este sentido? Es decir, este gobierno vino defeccionando en lo económico. El plan no es como hoy mencionan los diarios internacionales, un ejemplo a seguir. Minga, que es un ejemplo a seguir. Si tuvo que pedir plata 3-4 veces, tanto a Estados Unidos como acá a la gente de la retención de los productores, de los exportadores. Sí, rescates multimillonarios que no sirven para reactivar, sino para seguir pagando deuda. Exacto. Y ojo que yo creo en la economía de mercado, creo en la economía social de mercado como en Alemania, soy un capitalista, pero los rescates que se han dado han sido para pagar deuda. Te voy a sumar un datito nomás. Sí. Lo que yo te decía antes de eliminar exenciones tributarias, no lo dice Claudio Lozano o Axel Kicillof, que son comunistas según el presidente. Ellos no se meten con este tema, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Dice, ustedes están gastando plata en regalarle plata a sus amigos, corten el gasto tributario. Ese era el último apunte que te quería dar para esto. Ahora, lo que vos me decís de la reunión de gobernadores, tomo un punto que vos bien planteaste y lo dije hoy en la radio. Tenemos lectura de pensamiento, vos y yo. Ya pensamos tan igual que tenemos lectura de pensamiento. Deja afuera a 4 provincias que significan alrededor de el 45 o 50% de la población, porque además de Buenos Aires, deja afuera a Formosa, deja afuera a Tierra del Fuego, en donde están sus amigos y donde más fue votado, también Milei fue votado en Tierra del Fuego, y deja afuera a Quintela, la provincia de Martín Menem, ¿no? Entonces yo digo, claro, no, pero los castiga porque son gobernadores que se oponen al modelo económico, que no saben sumar 2 más 2. Ok, si vos querés castigar a 4 gobernadores por una represalia política, pero tenés que tener en cuenta que esos gobernadores, cuando vos pidas que bajen impuestos, todos los gobernadores con los cuales querés hacer un pacto fiscal, y querés que bajen ingresos brutos, y querés que bajen tasas municipales, después no vas a tener la respuesta de Axel Kicillof, de Gildo Infran, de Gustavo Melela o de Ricardo Quintela. Te van a decir, no, mirá, yo no entré en el pacto, así que a mí no me digas que baje ingresos brutos. ¿Quién se perjudica? El PYME de la provincia de Buenos Aires o de la provincia que a lo mejor votó a Milei. Entonces, estas cosas Milei no las tiene en cuenta. Él cree que está jugando contra 4 tipos que son el arquetipo del comunismo o del peronismo o del kirchnerismo, como quieras llamarle, pero atrás de esos 4 tipos hay empresas, hay comercios, hay gente que se tiene que beneficiar con las políticas que Milei pretende supuestamente activar para reactivar la economía. Entonces tenés que incluirlos, aunque no te guste cómo piensan, tenés que incluirlos en este acuerdo, si es que va a haber un acuerdo, ¿no? Claro.
Claro. Eso por un lado, porque terminás perjudicando al ciudadano de a pie, no a Axel Kicillof. Kicillof hace política con esto, se siente y dice, claro, a mí el presidente más cruel de la historia me dejó afuera, eso es porque yo soy bueno. Entonces hace política, construye su candidatura presidencial y a lo mejor, ojo que no descartes que haya un acuerdo político de Milei con Kicillof para confrontarse mutuamente, ¿no? Porque les puede convenir confrontarse. Ahora, al ciudadano de a pie lo deja fuera de un acuerdo que es necesario, claro, para bajar los impuestos, claro, y para favorecer a la producción local de cada una de las provincias. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a lo informativo, te diré que ayer no se llegó a nada concreto. Hablé con participantes de la reunión, habló Milei, explicó muy por encima, sin entrar en detalles, pero muy por encima, vuelo de pájaro, la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma penal y el presupuesto del 2026. Dio una cantidad de títulos rimbombantes, que vamos a salir y que vamos a ser el país con mayor ingreso de dólares, y todo lo que se escucha siempre, y que vamos a respetar la propiedad, y todos esos preceptos doctrinarios de Milei. Se habló en algún momento de mayor federalismo, desde los gobernadores salió algún reclamo de mayor federalismo, creo que de Gerardo Zamora, de Santiago del Estero. Contestó Santiago Caputo diciendo que el presidente Milei era el presidente que más federal o más federalismo había hecho en la historia, porque le daba la libertad a las provincias, etcétera, etcétera, no sé cuál fue el razonamiento. Y entonces se comprometieron como acuerdo general a tratar las 4 reformas que te conté, la laboral, la tributaria, la penal y el presupuesto del 2016 en extraordinarias, en sesiones extraordinarias del Congreso. Ahí se comprometieron a tratarlo, pero esto no quiere decir que hayan estado de acuerdo en todo. Ahora viene la letra chica, ahora todavía el gobierno no mostró los proyectos, y ahí va a venir la verdad de la milanesa, ¿no? Ahí es donde se va a tener que acordar o no acordar. Así es. Mientras tanto, el peronismo en el Senado tiene 27 senadores y quiere conseguir 10 para oponerse a la reforma laboral. Exacto. Mariano, un placer, cada vez que podemos charlar un ratito, por ahí te molesto un poco más seguido, que es interesante poder cambiar estas cosas. ¿Cómo no? Un placer. Y dale, María Méndez. Esto aparece en las radios de mi ciudad, cuando era chica, viste que se intercambiaban mensajes. Lo que me pediste ayer ya está, así que habla cuando quieras. Ah, sí. La persona indicada ya me mandó el mensaje. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Le pedí un contacto a María Arminia, resulta que tenés el contacto de tal, y parece que era bastante cercano a ella. Sí, hace 25 años. No, yo nunca les oculto nada a mi oyente. Ayer Mariano me dice, ¿conoces a una persona que estuvo siempre muy cerca de Reutemann, llamado Jorge Giorgetti? Y le digo, y bastante, porque hace 25 años que es mi marido. Así es que, como encontrar una aguja en un pajar. Yo lo pensaba a la noche y decía, pero esta es una casualidad increíble, porque claro, yo estaba queriendo hablar con él, y bueno, digo, esta periodista que es tan buena periodista de Rosario debe tener todos los contactos, y entonces, resulta que ese precisamente lo tenías. Bueno, muchas gracias, Mariano, un beso grande. Gracias a vos, beso enorme. Gracias a vos. Vos sabés que ayer yo estaba pensando esta semana en llamarlo a Mariano, y se me adelantó con un mensaje. Digo, uy, qué suerte, a ver quién es Mariano. Yo quería charlar un rato con él. Bueno, vamos a vos, que debe estar ya, espera.